A partir de ese consumo moderado es que vamos a empezar a tener alteraciones hormonales. Muchas veces no pensamos que el alcohol va a tener tantas alteraciones a nivel metabólico, pero la verdad es que... Vamos a hablar con la doctora Ligia Yanes, ginecóloga y obstetra, que va a darnos luz sobre cómo el alcohol afecta tu salud como mujer y de las mujeres que amamos, para tomar y apoyarlas a tomar decisiones más conscientes. Los cambios de humor definitivamente, los cambios emocionales, cambios en el cabello, piel, uñas, resequedad vaginal, todo eso son síntomas sumamente marcados, pero que ya hay tratamientos. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, 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 gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Doctora, es un gran gusto tenerla con nosotros, con esta sencillez y esta frescura que son tan características de su persona. Acudimos a usted pues a tratar diversos temas sin prejuicio y sin juzgar. Así que pues de nuevo muchas gracias por hacer el tiempo de atendernos y de resolver todas las dudas que podamos tener. Personalmente pues creo que su conocimiento puede ayudar más que a mi propio cuerpo en ciertas áreas, a las mujeres que amo y a las mujeres con las que me relaciono, mi mamá, mi hermana, mis amigas. Y pues en nombre de ellas también traigo algunas preguntas que quisiera consultarle. Así que pues vamos a iniciar por el inicio, por supuesto, doctora. Cuéntenos un poquito, si fuera usted tan amable, sobre el momento decisivo en su formación profesional que marcó su manera de ver la salud de las mujeres y lo que la motivó a especializarse en ginecología. Hola, Armando. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá contigo y con todos los oyentes, ¿verdad?, de este podcast. Para responder tu pregunta, creo que desde que yo estaba muy pequeña nació en mí esa curiosidad y ese deseo de estudiar el cuerpo humano. Desde que estaba en primaria, cuando uno empieza a estudiar ciencias naturales, y ahí fue que decidí que yo quería ser médico, que yo quería ser ginecóloga. Inicialmente no sabía qué camino tenía que tomar, pero ahí fue que decidí. Entonces ya durante la carrera de médico general, cuando roté definitivamente por esta especialidad, me encantó, me sentí identificada, sentí que ahí estaba un propósito de mi vida. Entonces me encanta tratar con la mujer en sus diversas etapas, poder estar con ellas, darles un proceso de acompañamiento desde la adolescencia, todos esos cambios hormonales que van sucediendo desde ese momento de la vida, luego poder acompañarlas en su proceso de embarazo, y también me encanta trabajar con mujeres ya posteriormente en la edad, con menopausia. Es algo que me apasiona y por eso decidí estudiar esta carrera. Muchas gracias, doctora. Comencemos a hablar un poquito más del tema de esta primera temporada, que es pues el alcohol como tal. Quisiera hacerle esta consulta porque mi mamá y algunos familiares míos también ya están en una etapa no solo perimenopáusica, sino pues ya menopausia como tal. Y quisiera saber cómo influye el consumo de alcohol, el consumo crónico de alcohol más puntualmente en el sistema hormonal femenino. Bueno, todo va a depender también de la cantidad de alcohol que se va a consumir, ¿verdad? Ya el consumo moderado es el que nos va a afectar nuestra salud, ya nos va a dar manifestaciones en la salud, también problemas sociales. Y se define más o menos que es el consumo de una bebida promedio en la mujer al día y de 2 bebidas en el hombre al día. Entonces, a partir de ese consumo moderado es que vamos a empezar a tener alteraciones hormonales. Es bien interesante porque muchas veces no pensamos que el alcohol va a tener tantas alteraciones a nivel metabólico, pero la verdad es que sí. Entonces, últimamente pues se está viendo que desde tempranas edades las adolescentes empiezan a consumir alcohol
siendo esta una de las etapas más importantes para el desarrollo hormonal y para el desarrollo de su sistema reproductor. Entonces, se ha documentado que desde esas etapas tempranas, las adolescentes pueden empezar a tener un retraso en su desarrollo. Más o menos en la adolescencia, pues es donde se empiezan a madurar estos sistemas. Entonces, el alcohol viene a afectar principalmente a nivel ovárico la producción de hormonas esteroideas como los estrógenos, que son de los principales. También hay otra hormona muy importante que es la hormona luteinizante, conocida como LH. Entonces, esta hormona empieza a disminuir y esta es sumamente importante en el día 14 o alrededor del día 14 del ciclo de la mujer para que se pueda dar la ovulación. Entonces, si no tenemos un pico de LH que está disminuido por el consumo del alcohol, ya en su forma metabólica el etanol, entonces nunca va a haber una ovulación normal. Entonces la mujer puede empezar a tener alteraciones en su ciclo menstrual, irregularidades, que no le baja su menstruación o lo hace de una manera anormal. Entonces ya vamos a ir como abundando más en el tema, pero sí presenta bastantes alteraciones en el sistema hormonal femenino. De lo que usted nos comenta, entonces, esto impacta directamente, o sea, el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes, esto impacta directamente en la fertilidad posteriormente al momento pues, en el que ellas ya comienzan a planificar y desean comenzar a formar una familia. ¿Esto impacta negativamente? ¿Una bebida diaria puede impactar a ese nivel? Sí, definitivamente. Sí hay estudios ya que han comprobado que el alcohol, como te mencionaba, va a disminuir ese pico de la hormona luteinizante, pero también se ha visto que disminuye ciertos factores de crecimiento. Entonces eso va a alterar su ciclo menstrual por completo. Nosotras como mujeres, pues ya desde que estamos siendo formadas en el vientre de nuestra madre, tenemos la cantidad de ovocitos que va a estar establecido para el resto de nuestra vida. Entonces, ya en la etapa de la adolescencia es donde se desarrollan o se maduran y ya empieza pues el ciclo reproductivo. Entonces, a este nivel, el alcohol sí tiene un efecto metabólico y que viene a alterar a nivel del ovocito, o sea, a nivel de ese folículo de donde va a salir un óvulo, ¿verdad? Entonces, por eso está directamente asociado con infertilidad. También disminuye el volumen del ovario, o sea, su tamaño. En las pacientes que tienen un consumo de alcohol crónico, los ovarios son diferentes porque están alterados, no tienen el tamaño igual al de una persona que no consume alcohol. Disminuyen también el número de folículos que posteriormente van a ovular. También se ha visto que hay una disminución de un factor de crecimiento del endotelio vascular y esto quiere decir que nos va a disminuir incluso el aporte sanguíneo que el ovario recibe. Entonces, a nivel general, sí, ¿verdad? Sí afecta definitivamente. También está asociado pues a alteración directa del material genético y del ADN. Entonces, no solo está asociado a infertilidad, sino a qué calidad de óvulos va a tener la paciente o qué calidad también en el hombre de su esperma. Ahí sí que estamos hablando específicamente de la mujer, pero en la etapa reproductiva viene a afectar a ambos. El consumo de alcohol, ya como estábamos hablando desde moderado, o también definitivamente ese consumo que es más severo, que ya no podemos controlar la cantidad que consumimos y que también ya va a afectar a nivel social. Entonces, son muchos factores los que nos va a alterar y que definitivamente sí tienen mucho que ver con la fertilidad en la mujer y en el hombre también. Gracias, doctora. Una pregunta un poco más particular hacia su caso como profesional de esta rama de la medicina. ¿Qué tan seguido ve usted pacientes que vienen con usted en el caso de chicas jóvenes, por ejemplo, que aún tienen su ciclo de ovulación normal, etcétera, que quizás por estas incomodidades que puede llegar a generar el ciclo menstrual, como cólicos, por ejemplo, qué tan seguido suele suceder que algunas mujeres se abocan al consumo de alcohol para manejar estos síntomas que pues no solamente se limitan a cólicos, sino también pueden ser, yo qué sé, cambios de humor o ciertas otras incomodidades que nosotros como hombres pues no entendemos hasta cierto punto, no vivimos, no captamos la dimensión de todos estos cambios que la mujer tiene que pasar tan constantemente. ¿Qué tan seguido cree usted, no solo en sus pacientes, sino a nivel sociedad y a nivel incluso región como Latinoamérica, que la mujer
se refiere al alcohol como un tipo de paliativo durante este proceso. Sí sucede, pero muchas veces es silencioso, que la paciente no lo ve como tal, que voy a recurrir a este tipo de sustancias o algunas otras sustancias para disminuir el dolor o la incomodidad e inconformidad que tengo con lo que estoy sintiendo. Obviamente el ciclo menstrual va a variar en cada paciente, pero nunca es normal que la menstruación te provoque un dolor que necesites tomar alguna sustancia para que disminuya. Podemos tomar ciertos tipos de analgésicos, no a dosis tan altas, y eso debería de aliviar. Si en algún momento eso ya deja de aliviar y se torna en un dolor mucho más fuerte, que está acompañado a otros síntomas como vómitos durante la menstruación, diarrea durante la menstruación, o cambios en el estado emocional que ya me causan problemas sociales, eso ya no es normal. Entonces, en ese momento la paciente sí debería de buscar, ¿verdad?, un apoyo o evaluar cuál es el problema de base y no solo tratar de ocultarlo con el consumo de sustancias, porque al final no estás tratando la causa, solo la estás ocultando. Pero como te mencionaba, creo que sí sucede, pero a nivel silencioso. Ujú. Gracias, doctora. Hablemos un poquito sobre el embarazo como tal. ¿Qué pasa en el caso de alguna mujer que, por ejemplo, quizás sigue teniendo algún tipo de sangrado o algo que parece su ciclo menstrual y no se da cuenta que está embarazada hasta quizás, yo qué sé, algunas semanas después del embarazo? ¿Qué pasa en ese proceso de embarazo si esta chica sigue consumiendo alcohol? ¿Cómo se afecta el embrión y cómo se afecta pues también el cuerpo de la madre misma? Sí, definitivamente ninguna cantidad de alcohol es segura durante el embarazo, ¿verdad? Sí está completamente descrito que hay defectos congénitos, alteraciones congénitas, pueden haber también discapacidades posteriores en el embrión, ¿verdad? En el momento en donde está formándose, en el momento de la concepción, una de las etapas más importantes son las primeras 7 semanas, donde la paciente, como tú bien dices, ni siquiera sabe que está embarazada. Se viene a dar cuenta más o menos al mes 2, mes 3. Entonces, en ese momento ya se formó, por ejemplo, el corazón y el sistema nervioso central. Entonces, más o menos alrededor de la semana 21 ya se formó por completo el sistema nervioso central. Solo tiene que desarrollarse más, ir madurando todos los sistemas, pero entonces esta etapa es donde es la más importante y en donde más atacado se puede ver el embrión por sustancias externas, como el alcohol. Entonces, definitivamente el embrión que ha estado expuesto a cualquier cantidad de alcohol puede tener defectos que se han formado a nivel cardíaco, a nivel sistema nervioso central, o si este embrión pues no tuvo alteraciones congénitas como tal, pero sí también se ha documentado que puede tener alteraciones ese bebé más adelante en su crecimiento, en su aprendizaje, en su comportamiento. También puede tener puede estar más propenso a tener mayor sensibilidad o mayor atracción a este tipo de sustancias también en su niñez, en su adolescencia y en la vida adulta. Entonces es sumamente importante que la paciente también sea bastante consciente con sus ciclos. Siempre los métodos de planificación familiar son básicos en todas las mujeres que están teniendo una vida sexual activa y que no desean, ¿verdad?, un embarazo, pues usar un método de planificación para evitar este tipo de complicaciones. Yo creo que pues ser mujer es algo bien complejo y aparte de todas las situaciones que les toca enfrentar día a día a nivel social, también dentro de su cuerpo, también de lo que pues he llegado a entender durante el desarrollo de este podcast, es que el consumo de sustancias también puede llegar a afectarles a un nivel mucho más profundo del que puede suceder en el caso de un hombre. Y creo que tiene que ver también con este ciclo hormonal por el que tienen que pasar durante toda su vida fértil. Doctora, ¿cómo cree usted que el alcohol, dado que es un depresor del sistema nervioso central, y dado que afecta el sueño, y dado que causa un sinfín de consecuencias negativas en el cuerpo, cómo cree que afecta específicamente en el caso de la mujer en las distintas etapas de su vida? Bueno, acá es importante, considero, explicar un poquito el ciclo menstrual de la mujer.
Tenemos 3 etapas. La primera etapa inicia cuando se da la menstruación y es la etapa folicular, que dura o tendría que durar 14 días. Luego viene la etapa ovulatoria, que es donde se da la ovulación, vale la redundancia, y la siguiente etapa, que es la etapa lútea. Entonces, en cada una de estas etapas hay una hormona que es la predominante, podríamos decir. En la etapa folicular, la hormona predominante son los estrógenos y en la etapa lútea, la progesterona. Entonces, sí está descrito que en la etapa folicular, por ese aumento de estrógenos que tenemos las mujeres, sí tenemos un poquito más de sensibilidad al alcohol. Los efectos supresores del alcohol van a estar más marcados durante esta etapa, al principio de la menstruación, y justo también se va a asociar con esos cambios emocionales que vamos a estar teniendo. Entonces, como tú bien dices, muchas veces no se puede comprender lo que la mujer está viviendo en esa etapa. Probablemente por eso, en esa etapa, busca salir, tener actividades sociales y que obviamente va a estar metido el alcohol de una forma social. Pero ahí es donde la paciente tiende a consumir más porque va a tener mayor efecto en su cuerpo. Entonces imagínate, eso sucede cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Y cuando vamos a llegar a la etapa menopáusica, no se diga, o a la etapa perimenopáusica, en donde la mujer está teniendo muchísimas alteraciones hormonales, muchísimas alteraciones a nivel emocional. También cabe mencionar todos los factores externos, todo lo que la paciente puede estar teniendo, lo que la paciente puede estar siendo rodeada, su entorno familiar, tiene apoyo o no. Hay un estudio muy interesante que yo estaba leyendo precisamente sobre eso, que se ha visto que la mujer que tiende a consumir alcohol en mayores cantidades y que esto esté relacionado con algún tipo de enfermedad mental también, es aquella mujer que tiene problemas familiares, problemas sociales. Entonces, el consumo de alcohol va a venir a sumar a esos problemas que ella tiene, que piensa que los va a ocultar y precisamente sí los oculta por algún momento con esos efectos que le va a dar, pero posteriormente va a ser un círculo vicioso que va a afectar a nivel general su salud. Entonces, en toda la etapa de la mujer, como estábamos mencionando desde la adolescencia, en su etapa fértil, en la perimenopausia, en la menopausia, va a tener alteraciones diferentes según la etapa que esté viviendo y también según el apoyo que ella esté teniendo de su familia o de su entorno. ¿Qué tanto podría usted vincular de lo que usted menciona, de hecho, en este momento que me parece muy interesante, porque si bien desde su perspectiva sucede específicamente en el caso de la mujer, también sucede pues en el caso del hombre que el consumo de alcohol se puede asociar a problemas psiquiátricos o a problemas neurológicos, ¿verdad? Como depresión, esquizofrenia, incluso dependiendo de la etapa en la que se comience a consumir. Por ejemplo, estuvimos hablando en episodios anteriores sobre la adolescencia, antes de los 26, 25 años, ¿verdad? Que el cerebro pues todavía no ha llegado a su etapa completa de maduración. Si la persona pues consume alcohol antes de esta edad y más que nada si consume alcohol de manera crónica, es mucho más propensa a desarrollar este tipo de problemas mentales, llamemos de verdad. ¿Qué tan, qué tanto se puede asociar en el caso de la mujer el desarrollo de este tipo de enfermedades con el consumo de alcohol, doctora? Sí, está altamente relacionado. Como te mencionaba, está muy relacionado, sobre todo en el consumo del alcohol en la fase folicular, porque va a haber mayor excitabilidad neuronal. Entonces, van a haber otros factores como la genética. Si la paciente tiene una madre que no sabemos si consumió también este tipo de sustancias durante el embarazo, probablemente no tuvo alteraciones a ese nivel de formación, pero sí las va a tener en sus etapas posteriores, desde la adolescencia o en su adultez temprana. Va a tener mayor propensión al efecto del alcohol. Entonces también, como te mencionaba, otros factores como el entorno, la edad a la que ellas empiezan a consumir alcohol, si ya tienen también algún familiar cercano con enfermedades mentales, también ellas van a tener otro factor de riesgo para desarrollarlas. También pacientes que no están trabajando, pacientes que no tienen pareja,
van a tener mayor propensión a desarrollar algún tipo de enfermedad mental asociado al consumo del alcohol. Y está también altamente relacionado la cantidad de alcohol que consuman. Definitivamente, mientras mayor cantidad de alcohol consuman, más riesgo van a tener de tener alguna enfermedad mental o de desarrollar algún problema mental a causa del consumo del alcohol. Quisiera hacerle una pregunta un poquito más puntual también porque pues crecí con mi hermana y durante la infancia pues fue todo juegos y tonterías y cuestiones de niños. A medida que llegábamos a la adolescencia y me di cuenta pues que mi hermana entró en la etapa de desarrollo, algunas cosas empezaron a cambiar. Primero, pues porque uno está en la búsqueda de su propia identidad y pues ella como chica, yo como chico, cada quien buscó como factores diferentes a los cuales integrar dentro de su identidad, ¿verdad? Sin embargo, algo que fue bien difícil en toda la etapa del desarrollo de mi hermana fue el síndrome de ovario poliquístico, que yo creo que igualmente es algo muy común en las mujeres hoy día. Entonces, pues la pregunta es, doctora, ¿por qué cree usted que este padecimiento es cada vez más común entre las mujeres jóvenes, de hecho? Y si piensa usted que el alcohol podría incluso estar vinculado a este aumento que se ha observado en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Es correcto referirnos al síndrome de ovario poliquístico como SOP? Sí, SOP. Comúnmente le llamamos SOP. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es un tema bastante complejo, bastante amplio, que definitivamente podríamos hablar horas y horas, que está cada vez la ciencia encontrando pues nuevos hallazgos al respecto. Se sabe ya que el síndrome de ovario poliquístico también es una enfermedad genética, es algo que ya está en el ADN de la paciente, esa propensión a tener una alteración metabólica. No es solo el hecho de tener quistes en los ovarios, porque de hecho ahora hay varios fenotipos, ¿verdad? Que quiere decir manifestaciones del síndrome. No precisamente tener quistes en los ovarios quiere decir que tengo síndrome de ovario poliquístico y no precisamente no tenerlos quiere decir que no lo tengo. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico son un montón de factores y alteraciones metabólicas en el que la paciente sobre todo tiene una dificultad para metabolizar los carbohidratos y desarrolla por tal una resistencia a la insulina mayor que la de otra paciente que no tiene síndrome. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una serie de cosas, sobre todo el estilo de vida. Y ahí entra esto, ¿sí? No solo mi alimentación, mi actividad física, sino el consumo de sustancias que puedo tener. Y entonces cuando empezamos a comprender un poco sobre el ciclo del ovario de la mujer, entonces podemos entender también por qué el alcohol puede afectar y puede aumentar las manifestaciones del síndrome. Como ya te estaba explicando, lo de la etapa folicular, en donde se va a madurar un óvulo, ahí es donde el alcohol puede afectar porque entonces va a retrasar esa maduración ovocitaria normal, entonces va a hacer que la paciente o probablemente no ovule o va a tardar muchísimo más tiempo la ovulación. Tendría que durar, como te mencionaba, 14, 15 días, pero hay pacientes en los que esta etapa dura hasta 30 días, 40 días. Entonces, si ya tengo una alteración genética, si ya sé que mi metabolismo está alterado y le doy sustancias todavía que van a retrasar muchísimo más esa maduración del óvulo, entonces definitivamente va a alterar, definitivamente va a aumentar las manifestaciones. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico pues es una enfermedad compleja que ya estamos estudiando más, que ya hay diversos tipos de tratamientos, pero yo le explico siempre a mis pacientes, de nada sirve que yo te dé esta medicina, que yo te dé estas pastillas, si tú no haces cambios en tu estilo de vida, porque eso es lo más importante en la alimentación, en la actividad física, pero también en este consumo. Entonces, el alcohol definitivamente puede venir a alterar no solo la ovulación, sino la calidad del ovocito. Y mientras más temprana es el consumo de la sustancia, más va a alterar la calidad también que el óvulo va a tener. Entonces, sí está relacionado, ¿verdad? Definitivamente. ¿Qué efectos tiene el alcohol en específicamente los estrógenos y la progesterona, que si bien estoy comprendiendo son las últimas etapas del ciclo menstrual? ¿Y cómo esto se puede relacionar con irregularidades agravadas, incluso comunes dentro de este síndrome? Sí, estamos hablando siempre
de esa etapa primera, ¿verdad? Que es la etapa folicular. Ahí es la etapa más importante que va a marcar el ciclo. Va a marcar si yo voy a ovular o no voy a ovular. Entonces acá, lo que te mencionaba, que el alcohol viene a alterar a ese folículo que está en formación, que está como, por así decir, madurando un óvulo, como un huevito, ¿verdad? Como que está empollándose ahí. Pero si eso se ve retrasado, entonces puede que nunca haya ovulación. Eso también va a afectar el nivel estrogénico, va a disminuir la cantidad de estrógenos que van a haber circulantes en el cuerpo. Entonces eso también, como un círculo vicioso, va a disminuir cada vez ese desarrollo folicular. Entonces, la paciente que ya tiene síndrome de ovario poliquístico y que encima de todo se ve alterada y aumentado este problema por el consumo del alcohol, entonces va a tener un ciclo que probablemente nunca va a ser ovulatorio, va a tener un ciclo de 40 días, 60 días, 90 días. Hay pacientes que pasan sin menstruar por 3 meses, por 6 meses, y entonces eso no es normal, nunca es normal. Em, y definitivamente esto va a hacer que las manifestaciones sean mayores. Va a haber un problema a nivel hormonal en el que los estrógenos se van a convertir en andrógenos, que son las hormonas masculinas. Entonces esto nos va a dar manifestaciones hiperandrogénicas. Empieza a haber acné, empieza a haber caída del cabello, incluso empiezan a haber pigmentaciones en ciertas áreas, que eso se llama acantosis nigricans, en el cuello, en las axilas, en los pliegues, que también está asociada a resistencia a la insulina. Entonces van a haber manifestaciones mayores debido a que no hay un buen control del ovario poliquístico y que por el consumo de las sustancias pues va a haber también un retraso en el patrón regular, en el patrón menstrual que la paciente debería de tener. Hay ciclos anovulatorios, esto pues ya se ve asociado también lo que vamos hablando desde antes, la fertilidad, la calidad del ovocito, o sea, todo esto se ve alterado y definitivamente van a haber mayores manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico. Wow, pues gracias de nuevo, doctora. Me da muchísima claridad también de todo este proceso para una mujer y asimismo, pues, cómo el alcohol puede afectar. Volviendo al tema de mi hermana, que seguramente en este momento le pican los oídos, pero precisamente me recuerdo que durante su adolescencia sí tuvo una etapa en la que se refugiaba mucho o encontraba alivio de cierta manera en la interacción, pues, con sus amigos, etcétera, pero el alcohol siempre estaba también muy presente. Afortunadamente, pues, creo que nunca desarrolló la misma dependencia o relación en la que yo me vi en algún momento con esta sustancia, pero sí recurría a ella como un paliativo de cierta manera, ¿verdad? Y ahora, pues, que usted nos lo aclara, tiene mucho sentido que quizás en esa etapa en la que era más propensa a estímulos sociales y a mayor sensibilidad, pues, el alcohol era un paliativo muy atractivo, según estoy comprendiendo. Doctora, ¿podría contarnos usted un poco sobre cómo también afecta el alcohol en cuanto a la propensión a padecer cáncer en el sistema reproductor femenino y también en cáncer de mama en el caso de las mujeres? Muy bien. Definitivamente el consumo de todas las sustancias nos va a alterar el ADN y ahí ese es el problema. Las células cancerígenas son células que fueron normales, pero que hubo una alteración en su ADN, en su material genético y que empiezan a crecer disreguladamente. Entonces, para todo cáncer, el consumo de sustancias, alcohol, otro tipo de drogas, tabaco, va a causar un daño. Entonces, siempre, siempre es un factor de riesgo. El consumo del alcohol, pues también está asociado a este tipo de cánceres. También por lo que ya hemos estudiado de esa alteración estrogénica que el alcohol puede causar, porque un tipo de cáncer que es el más común está dado por una alteración estrogénica. Entonces, ahí viene la asociación, que sí puede estar relacionado. Entonces, mientras mayor cantidad y exposición tengo a este tipo de sustancias, mayor riesgo puedo tener. No estoy diciendo que por consumir alcohol vamos a desarrollar cáncer, pero sí es un factor de riesgo que va a sumarse a otros y que me van a dar muchísima más propensión a padecerlo. No solo un cáncer de mama, sino cáncer de todo tipo, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba, el nivel estrogénico es el que se ve afectado y que está relacionado con el desarrollo de cáncer de mama también. Hablemos un poquito sobre el virus de papiloma humano.
según he estado entendiendo y leyendo, es algo que no necesariamente se transmita, tiene que ver mucho con la genética, tiene que ver con el sistema inmunológico, pero pues entiendo que también el alcohol afecta a nuestro sistema inmunológico y que posiblemente impacte también en el desarrollo y la formación de los síntomas típicos del virus del papiloma humano. ¿Podría usted darnos un poquito más de luz al respecto? Porque yo mismo estoy confundido en este aspecto. No sé si sea realmente algo a lo que la mujer esté expuesta o sea vulnerable a, y el consumo de alcohol la haga aún más vulnerable dado que afecta su sistema inmune. Por favor, cuéntenos, doctor. Bueno, el virus del papiloma humano es un virus definitivamente de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Del virus hay diversos serotipos. Algunos están asociados a cáncer, que son los tipos de alto riesgo, y otros no. El problema es de que muchas veces la infección es mixta, es cruzada con serotipos de alto riesgo y serotipos de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, el hombre usualmente es portador asintomático del virus. No va a desarrollar lesiones en ningún momento. ¿Por qué? Porque su sistema hormonal no es igual que el de la mujer. El de la mujer ya por naturaleza está propenso a. ¿Por qué? Porque su sistema hormonal sí es muy cambiante. Ya lo hemos mencionado. Cada 15 días el cuerpo de la mujer atraviesa diferentes etapas y diferentes niveles hormonales. Entonces, esto viene a causar alteraciones también a nivel de la mucosa vaginal y a nivel del cuello del útero, ¿verdad? Que es el cervix. Entonces, cuando la paciente ya tiene alteraciones hormonales, es más fácil que este virus venga y se quede. Hay dos tipos de infecciones. La primera es la que es transitoria, que la paciente la puede tener, nunca se da cuenta, no desarrolla síntomas, pero su misma inmunidad lo logra expulsar y lo logra sacar y ya se acabó y nunca se dio cuenta. Pero hay otro tipo de infección que es la infección progresiva, que quiere decir que el virus, su sistema inmune, porque está alterado por muchos factores, no lo logra vencer. Entonces el virus se queda ahí a nivel celular y ahí es donde viene el problema, porque si es un tipo de alto riesgo, entonces puede desarrollar cáncer. Este tema, la verdad que es un tema que me apasiona muchísimo. Yo saqué un diplomado al respecto, entonces me gusta mucho hablar sobre esto. Em, Depende el tiempo que haya pasado, esa es la ventaja que tenemos, que para que pueda desarrollar una paciente una lesión precáncer o una lesión cáncer por el virus del papiloma humano, pueden pasar hasta 10 años. Ahí viene la importancia del cribado, ahí viene la importancia de que la paciente se pueda realizar su Papa Nicolau tan famoso cada año, porque entonces ahí podemos detectar lesiones a tiempo, lesiones preneoplásicas a tiempo. Entonces, para el desarrollo de estas lesiones hay diversos factores. Ya mencionamos el factor hormonal, que definitivamente todas tenemos el riesgo. Hasta el 80% de toda la población a nivel mundial va a estar expuesto al virus del papiloma. O sea, ya es algo que tiene que salir de tabú, porque solo mencionarlo es como, ay, no, qué miedo, cáncer, etcétera, pero no es tan así, ¿verdad? La paciente a veces viene a consulta con mucho miedo, con mucho tabú, porque piensa que por tener el virus se va a morir. O sea, no es así, sino que hay tratamiento y tenemos que diagnosticarlo tempranamente. Entonces, para que pueda desarrollar ya un cáncer cervicouterino, pasan años, ¿verdad? Pueden pasar años. Y hay otros factores también como la alimentación, la actividad física. Acá viene el consumo del alcohol, consumo de sustancias, que definitivamente, mientras más alterado está mi sistema inmunológico, más difícil va a ser que mi propio cuerpo expulse la infección al virus. Porque como ya te mencioné, o sea, yo puedo tener el virus en este momento, pero eso no precisamente quiere decir que mi cuerpo va a desarrollar una infección progresiva. Probablemente solo va a ser transitoria y lo logre sacar y lo logre vencer solo así. Y ni siquiera me doy cuenta, pero ahí es donde radica la importancia de mi estilo de vida. O sea, ahí es porque yo tengo que ser lo más saludable posible, consumir alimentos que yo sé que me van a nutrir, tener una actividad física diaria y evitar el consumo de estas sustancias. La verdad que también, ¿verdad? Tocaste un tema súper, súper amplio, pero sí, definitivamente está asociado al consumo del alcohol a que la paciente pueda desarrollar alguna lesión un poco más severa y un poco más rápidamente. Pero
lleva mucho tiempo para que se pueda desarrollar. O sea, hay momentos para diagnosticarlo a tiempo. Hay tratamiento también si se logra diagnosticar una lesión preneoplástica o precáncer para poder tratarla a tiempo y que no desarrolle pues ya un cáncer invasivo. El problema es social muchas veces. El problema es cultural, de que por miedo no consulto. Ese es el problema principal. Gracias, doctora. De hecho, pues traía al tema esta consulta porque me pasó con una amiga y pues ella se sentía muy mal al respecto. Incluso le tomó algún tiempo poder buscar ayuda porque por la misma situación de tabú que envuelve a este virus, ella decía, pero es que van a pensar que soy muy promiscua o van a pensar que esto y que lo otro. Y pues estuve incluso, claro, una investigación no oficial en Google por mi propia parte y estuve viendo, em, incluso es un virus que se puede transmitir en el nacimiento. No sé si sea cierto que la mamá al momento del parto también pueda transmitir este virus y que nunca haya tenido algún síntoma en la paciente o el paciente en general durante toda su vida y en algún momento se manifieste porque el sistema inmune se vino abajo, por ejemplo, o yo que sé, cualquier otra razón, no soy experto, pero no necesariamente tener algún síntoma manifiesto del virus del papiloma humano significa que soy una mujer promiscua o que soy un hombre con una vida sexual desordenada. ¿Es esto cierto, doctora? Sí, es cierto. Definitivamente, como yo te mencionaba, el 80% de las personas en todo el mundo vamos a estar expuestos en algún momento al virus. Hay también la importancia de la vacunación, porque no sé si en algún momento voy a ser portadora del virus. Entonces es bien importante que la población pues se informe un poquito más, que ya empiecen a disminuir esos tabúes que hay alrededor del tema y de cualquier infección de transmisión sexual, porque realmente a todos nos puede pasar. Nadie está exento a que le suceda o a que contraiga algún microorganismo, porque solo con el hecho de tener contacto sexual con una persona, estoy expuesta a todos los microorganismos que esa persona porta. Y no quiere decir que esa persona tuvo 100 parejas sexuales antes que estar conmigo, sino que porta algún microorganismo y ya. Y solo con el hecho de tener contacto con una persona, yo también puedo adquirir ese tipo de microorganismos. Y ahí pues también viene el virus del papiloma humano. Pero sí, considero que mucho de las situaciones actuales es miedo, es tabú, no les gusta consultar a tiempo porque sienten que van a ser juzgadas, que no sé qué van a pensar de mí. Como tú dices, ¿verdad? Tu amiga pensó que iban a decir que era promiscua, pero realmente no es eso, ¿verdad? Un profesional que está capacitado y que está formado para esto, sabe cómo funciona. Entonces, jamás te va a juzgar y jamás te va a tratar de exponer o de hacer sentir mal, sino que todo lo contrario. Y todos, como te digo, todos estamos propensos a padecer algún tipo de infección de transmisión sexual en algún momento de la vida. Gracias, doctora. Le he de confesar, en esta sesión de confesiones y ginecología, en algún momento decidí colocarme la vacuna contra el papiloma y lamentablemente, pues resulta que nuestro sistema de salud es gratuito para niñas y mujeres. Sin embargo, para uno de hombre es una opción bastante cara. De cualquier manera, pues me fui por esa opción y en la última vacuna que me colocaron, me dice la enfermera, de todas formas, no ayuda en nada. Que la vacuna contra el papiloma no sirve de nada porque de todas formas es un virus y que me dio toda una explicación más o menos genética de por qué en realidad la vacuna no me cubre y no me protege contra los síntomas manifiestos de este virus. ¿Es esto cierto, doctora? ¿Realmente sirve de algo colocarme una vacuna contra el papiloma o es algo en vano? Bueno, de hecho, hay varios tipos de vacuna. La que tiene el Ministerio de Salud nos cubre contra 4 serotipos del virus del papiloma humano, que son de alto riesgo para desarrollo de cáncer. Sin embargo, ya pues hay una vacuna que es mejor que esa, que es la nonavalente, que es la que nos cubre contra 9 serotipos de virus del papiloma humano, entre ellos de alto riesgo y de bajo riesgo, porque hay tipos de bajo riesgo que están relacionados también a la exposición o a que nosotros desarrollemos las famosas papilomas o las famosas lesiones genitales.
Entonces, la vacuna está ampliamente estudiada. Creo que no hay duda de eso, que disminuye sí o sí el riesgo de que nosotros presentemos algún tipo de lesión, tanto no cancerígena como cancerígena asociada al virus, definitivamente. De hecho, también está descrita como terapéutica para las lesiones precáncer que nosotros podemos encontrar en las mujeres o en las lesiones verrugosas. Entonces, hay mucha desinformación, incluso dentro del personal de salud, ¿verdad? No está ampliamente informado al respecto, pero sí, la vacuna definitivamente va a disminuir el riesgo de todo tipo de lesión causada por el virus del papiloma y definitivamente de cáncer, porque lo que hace es que te ayuda a ti a poder expulsar el virus, a poder tener una enfermedad transitoria y no una enfermedad productiva. Y como te digo, ya incluso teniendo una lesión activa, una enfermedad activa, una lesión precáncer o cáncer, también está descrito en la terapéutica. O sea, sí vale la pena que como hombre me coloque de todas formas la vacuna para que yo no sea un portador con alta carga de este virus, por así decirlo. Exacto, esa es la importancia. Todos tendríamos que tener acceso a la vacuna, tanto hombres como mujeres. Lo ideal es colocarla previo a tener nuestro primer contacto sexual. Eso sería ideal, porque entonces no hemos sido expuestos al virus aún. Pero si ya iniciamos vida sexual, igual la podemos poner. O sea, no es una contraindicación y tampoco hay una contraindicación respecto a edad. El ministerio la tiene así porque es una vacuna definitivamente cara. Entonces no puedo ofrecerla a nivel población general. Por eso le empezaron ofreciendo en niñas, bueno, en mujeres y en menores, ¿verdad? Porque para cubrir una pequeña parte de la población, pero no quiere decir que solo ellas se lo pueden poner. O sea, se la pueden poner cualquier persona, tanto hombres como mujeres, y lo ideal sería eso, que nos vacunemos todos. Claro. ¿A qué edad creería usted que sería aconsejable para las chicas acudir a este recurso farmacológico y pues la vacuna? Bueno, no hay una edad específica, pero sí lo ideal es colocarla previo al inicio de la vida sexual. No excluye, o sea, no quiere decir que si ya iniciaste vida sexual no te la puedes poner, pero lo ideal es eso, ¿verdad? Colocarla antes de iniciar vida sexual. Gracias, doctora. Bueno, yo vengo a tratar todos los problemas de mis amigas y mis hermanas y mis primas, pero una familiar mía recientemente desarrolló miomas, que según entiendo, porque tampoco conozco muy bien del tema, pero son como fibromas, es una especie como de fibrosis que se forma en el útero. Y quisiera saber también, doctora, si esto es algo que podríamos asociar al consumo de sustancias y si se vería agravada la situación de una paciente que presente miomas o este tipo de fibromas y pues también de qué se trata la enfermedad. La miomatosis uterina es una enfermedad benigna, ¿verdad? Son prácticamente masas que se forman en el útero que están asociadas a los niveles estrogénicos de la paciente. Principalmente es una causa genética, o sea, no es que tú hagas algo o dejes de hacer algo para desarrollar miomas, no es así, sino que tu cuerpo los produce, ¿verdad? Ya es algo que tu cuerpo lo tiene, es algo genético. Si hay factores externos como alteraciones hormonales que te pueden hacer desarrollar miomas, estilo de vida también, o sea, ahí prácticamente el estilo de vida o te ayuda o te empeora esos riesgos que tú ya tienes genéticamente. Entonces, una paciente puede desarrollar la miomatosis definitivamente, aunque tenga el mejor estilo de vida del mundo, pero ciertos consumos de sustancias, en comida que sabemos que no es nutritiva, comida que está llena de hormonas también, lastimosamente en la actualidad nuestra alimentación no es 100% natural, incluso vamos a comprar verduras al supermercado, carnes que uno considera que son magras al supermercado, pero realmente están llenas de estrógenos también. Entonces esa dieta alta en estrógenos es la que al final también va a hacerte que ese riesgo que tengo de padecer miomas pues se desarrolle con el tiempo. Se van desarrollando usualmente ya en una adultez un poquito mayor, más o menos a partir de los 40 años, también en donde estamos en la etapa perimenopáusica, en donde previo a que yo deje de menstruar hay un pico estrogénico que caracteriza a la perimenopausia. Entonces, por ese aumento de estrógenos, en esa etapa es donde mayormente se van a desarrollar los miomas
o sus síntomas, porque también puedo tener enfermedad miomatosa uterina sin tener síntomas. O sea, la paciente solo va a un chequeo general y se da cuenta de que tiene miomas porque se chequeó, pero no presenta ningún síntoma. Pero hay otras pacientes que sí, definitivamente ya en esa etapa perimenopáusica presentan dolor, cólicos durante o fuera de la menstruación y hemorragias, tanto menstruales como fuera de menstruación. Entonces, está relacionado también pues a mi estilo de vida, definitivamente. Gracias, doctora. Y ahora pues que ya nos estamos acercando a otra etapa de la vida de la mujer, tengo también otro montón de preguntas referente a esta otra etapa, pues porque pues algunas de mis amigas ya están también pasando o comenzando a iniciar otra etapa en sus vidas y me doy cuenta, no solo en el caso de algunas amigas, sino también en el caso de algunas familiares, que tienden a buscar apoyo en su círculo social, en el que lamentablemente, pues, muchas veces hay mucho alcohol, hay bastante alcohol, y lo usan como paliativo, por decirle así, de algunos síntomas de la perimenopausia y de la menopausia como tal, pues, hay mujeres que tienen, su menopausia incluso de manera prematura. Entonces, ¿qué tan común es, doctora, que la mujer busque o use el alcohol para ayudarse a lidiar con algunos síntomas de la perimenopausia y de la menopausia, como por ejemplo, no dormir? Algunas mujeres, y específicamente en el caso de mi mamá, le fue muy difícil retomar su ciclo normal de sueño y que incluso, pues, particularmente en el caso de mi mamá, algunas veces lo que hacía era que se tomaba un traguito antes de dormir, ¿verdad? Mi mamá nunca fue bebedora, pero en esa etapa creo que fue tan grande la desesperación, sabía que un par de traguitos la noqueaban y ya se quedaba dormida, aunque al otro día amaneciera peor que el día anterior. Entonces, ¿qué tan común cree usted que es, no solo en sus pacientes, sino en la población en general, utilizar alcohol para lidiar con la perimenopausia y la menopausia como tal? La etapa perimenopáusica es una etapa difícil, entonces sí, creo que sí sucede, ¿verdad? Tanto en mis pacientes o como en tal vez conocidas cercanas, amistades. Creo que muchos podemos decir que sí lo hemos visto. Ahora, pues la mujer no tiene que sufrir esa etapa a esos niveles. Ya hay tratamientos. El problema es que la paciente o la mujer pues no busca ayuda. Ahí radica el problema. Depende de sus factores de riesgo, de su contexto, de su historial clínico. Es el tratamiento que la paciente puede tener en esa etapa para disminuir los síntomas y para disminuir esas molestias tan marcadas que existen en esta etapa, porque no solo el insomnio, ¿verdad? Sino que esos calores, esos sofocos, los cambios de humor definitivamente, los cambios emocionales, cambios en el cabello, piel, uñas, resequedad vaginal, todo eso son síntomas sumamente marcados en esa etapa, pero que ya hay tratamientos, ya sea hormonales o no hormonales, depende del caso de la paciente, porque tampoco es para todas, depende de sus contextos, pero también hay cosas naturales, hay tratamientos naturales, hay terapias. También considero muy importante el acompañamiento psicológico en esta etapa, porque es una etapa muy difícil en donde la paciente siente, he escuchado algunas veces de que me estoy secando. No creo que eso sea lo correcto, ¿verdad? No es que te estés secando en esa etapa, lo que pasa es que es una etapa diferente y muchas veces le digo yo a la paciente, prácticamente es la mitad de su vida. Si digamos vamos a vivir 70 años, 80 años y a los 40 empezamos una etapa menopáusica, entonces es la mitad de la vida. Tenemos que aprender a vivir con esa etapa, tenemos que aprender a manejar esa etapa, porque no puede ser de que vamos a pasar la mitad de nuestra vida mal, ¿verdad? Con alteraciones emocionales, con alteraciones físicas. O sea, tenemos que aprender a sobrellevar esto. Y como te digo yo, hay tratamientos para ello. Definitivamente el alcohol es un recurso
que las pacientes pueden utilizar en esa etapa, más que todo para ocultar cómo se sienten, para buscar esa aprobación también de su entorno social, porque están atravesando muchas cosas que probablemente en casa ellas ya no se sienten bien, su deseo sexual está disminuido, entonces con su pareja tienen también esa desconfianza. Existen muchas cosas. También en esa etapa la paciente tiene usualmente hijos adolescentes que están atravesando una etapa difícil de adolescencia, ellas atravesando una etapa perimenopáusica. Entonces, qué difícil. O sea, nos ponemos a pensar realmente ese entorno, qué complicado, pero la paciente pues considero necesario totalmente buscar ese apoyo, tanto ginecológico como psicológico, endocrinológico. O sea, hay terapias definitivamente que no podemos decir, bueno, acuda al alcohol nada más, porque definitivamente no es la respuesta, o consumo de otras sustancias, que también lo he visto. Entonces, solamente ocultan la causa y no están tratando lo que verdaderamente se tiene que tratar. Pero sí, o sea, la menopausia también es otra etapa bien complicada, pero que considero que con el acompañamiento adecuado podemos pasarla mejor. La terapia es amplia, o sea, hay muchos tipos de terapias que nosotras podemos tener en esta etapa. Todo depende del contexto de la paciente. A veces también quisiéramos que solo que con tecitos, ¿verdad? O con cosas que yo encuentro en la cocina me pueda aliviar, pero eso no va a ser así. Porque tu cuerpo menopáusico está pasando situaciones porque está disminuyendo los estrógenos que tienes. Entonces, ¿cómo puedo aliviar ese déficit estrogénico dándole los estrógenos que mi cuerpo ya no produce? Ese es el tratamiento para la mujer menopáusica. Entonces, sí hay ciertas contraindicaciones, como enfermedad hepática activa, antecedente de cáncer de mama, o que la paciente tenga también antecedentes de alguna trombosis, ya sea pulmonar o en extremidades, ¿verdad? Una trombosis venosa profunda. Esa, ahí sí está contraindicada, pero hay otros tipos de terapias que ellos podemos dar. Entonces, la paciente siempre tiene que tener una evaluación general para ver cómo está su salud en este momento, cómo están sus niveles glicémicos, cómo está su presión arterial, su perfil lipídico. Entonces, así podemos ver y tener un panorama amplio sobre su salud en este momento y poder darle un tratamiento que le pueda ayudar, ¿verdad? Como te digo, el tratamiento definitivamente es poder darle al cuerpo esos estrógenos que ya no produce. Y hay diversos tipos de presentaciones. Tenemos en pastilla, tenemos en parche, tenemos en gel, y también hay cremas vaginales. O sea, hay muchos tipos de terapias para esto, y también para los síntomas como el insomnio, ¿verdad? Como los cambios de humor, otro tipo de vitaminas que nos pueden ayudar a que no estemos perdiendo el cabello, que no tengamos esa resequedad de piel. Sí, es un tratamiento bastante completo, bastante amplio, pero considero yo que vale la pena hacerlo, ¿verdad? Para disminuir esas molestias que la paciente está teniendo. Entonces, la recomendación sería abocarme a mi profesional de salud de confianza. Sí, definitivamente, porque no te puedo decir, bueno, vas a tomar esto y ya, si no sé tu contexto. Para cada paciente hay un tratamiento específico, y no todas las pacientes tampoco tienen los mismos síntomas. Algunas las pasan peor que otras. No todas tienen insomnio, no todas tienen cambios de humor, entonces es diferente, y respecto al cuadro clínico que ella presenta y respecto a su historia clínica también, y el examen físico que podamos realizarle, es el tratamiento que se les puede dar. Gracias de nuevo por todas las aclaraciones, doctora. Y ya para ir cerrando, quisiera que retomemos un poquito el tema del síndrome de ovario poliquístico SOP. ¿Y qué le diría a usted o qué recomendaciones le daría a una chica joven que está atravesando por los síntomas de este síndrome y que piensa que el alcohol no le afecta? Yo qué sé, porque quizás está comenzando sus 20 y uno a inicio de los 20 pues no le afecta nada de nada en el mundo y uno es inquebrantable, pero ¿qué consecuencias puede comenzar a ver desde ya esta chica o algunos pocos años más adelante? Claro, el estilo de vida que esa paciente lleve ahorita va a repercutir en su vida futura. Entonces, creo que ya tuvimos un poquito de explicación, que pudiéramos comprender cómo el ovario poliquístico sí está asociado también al uso de alcohol, no que esté directamente relacionado, pero que el consumo de alcohol sí me puede aumentar las manifestaciones y los síntomas que yo puedo tener. Entonces, a esta jovencita le diría, piénsalo otra vez, consideran si realmente este
mal hábito, te está dejando algo bueno en tu vida y realmente a nivel salud pues no está recomendado, no solo para el ovario poliquístico, sino para todo lo demás que ya hablamos también, riesgo pues más adelante de desarrollar algún tipo de enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad de malnutrición, riesgo de cáncer de cualquier tipo. Entonces, no solo a una paciente que tenga síndrome de ovario poliquístico, sino a la población en general, que el consumo de estas sustancias pues no es recomendado, ¿verdad? En ningún momento y que valoren realmente si vale la pena. Y sobre el otro gran tema también del que estuvimos pues platicando la mayor parte de esta entrevista, la menopausia. ¿Qué podría usted compartirle a esas mujeres que están comenzando esta etapa o ya atravesando esta etapa como paliativo o como una opción que les ayude de cierta manera como analgésico o pues para lidiar con los síntomas en general de esta etapa? Sí, para esta etapa pues hay muchísimos medicamentos que podemos utilizar. Como te mencionaba, están los tratamientos hormonales y los no hormonales. Dentro de los no hormonales pues están las isoflavonas, que son como análogos de los estrógenos que vienen de la soya. Entonces actualmente hay muchas formulaciones que traen multivitamínicos asociados con las isoflavonas, que son excelentes y que ayudan muchísimo para disminuir los síntomas de la perimenopausia. ¿Verdad? Ese síndrome urogenital que están teniendo, esos cambios de humor, sí ayuda muchísimo, pero como te digo, depende del caso de la paciente, porque si la paciente también es candidata para una terapia de reemplazo hormonal, pues es muchísimo mejor usar la terapia de reemplazo hormonal que las isoflavonas. O también hay comprimidos que son ya de la mano también lo natural con lo hormonal. Gracias, doctora. Creo que es una pregunta muy obvia también, pero quisiera directamente de su persona obtener este dato. ¿Qué tanto impacta el tener una vida activa, o sea, ejercitarme constantemente como mujer en mi bienestar en general? Bueno, a nivel mujer, hablamos que la actividad física regular, que es más o menos de 40 minutos, por lo menos unas 4 veces por semana, o 150 minutos por semana, también según lo recomiendan, va a ayudar a todo mi sistema metabólico, ¿sí? Nos va a ayudar a disminuir riesgo de enfermedades cardiovasculares, va a disminuir también, si ya presento yo algún tipo de enfermedad mental, ayuda a controlarlas y a que los síntomas no sean tan severos, ayuda completamente a la salud de mi ciclo menstrual. Como ya hemos mencionado, para síndrome de ovario poliquístico, la actividad física es fundamental, sobre todo la actividad de fuerza, el ejercicio de fuerza, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ejercicios, entonces cualquier actividad, yo le digo a mi paciente, lo mejor es hacer ejercicio de fuerza. Pero si usted no puede ir al gimnasio por factor económico, por tiempo, pues cualquier actividad física que usted logre hacer es mejor que no hacer nada. Entonces, salir a caminar, salir a trotar, videos en casa. Hay bastantes ahora recursos que podemos utilizar. Hay también aplicaciones para el teléfono que podemos descargar en donde nos dan rutinas para hacer en casa, ¿verdad? Hay mancuernas que podemos comprar en el súper para poder hacer ejercicio en casa. Entonces, todo tipo de actividad física ayuda a que nosotros estemos más estables. También, mientras mejor peso tengamos, peso corporal, más controlados vamos a estar de cualquier enfermedad. También para presión arterial, para diabetes, para trombosis venosa, o sea, todo, para todo en la salud ayuda el ejercicio y es uno de los pilares de tratamiento para todo tipo de enfermedad. Entonces, definitivamente, mientras más activos logremos estar, muchísimo mejor. Gracias, doctora. ¿Cómo podemos encontrarla en redes y también en línea para agendar una cita, no solo virtual, sino también presencial con usted, doctora? Bueno, yo estoy acá en Edificio Prospere, en zona 14 de la ciudad de Guatemala. Me pueden buscar en redes sociales como doctora Ligia Llanes. En este momento pues también tengo clínica en San José Pinula. También estoy pues para servirles en ambos lugares en donde pues ustedes puedan acudir. Creo que es bien importante la prevención, ¿verdad? No solo curar. Estamos acostumbrados a curar enfermedades, pero lo más importante es prevenirlas. Entonces cualquier cosa estoy a la orden. Gracias, doctora. Pues ya saben, vamos a estar dejando en la descripción de este episodio los contactos y las redes de la doctora para poder acudir a ella por consulta y pues también porque sabemos después de toda esta conversación tan amena que tuvimos con ella que no nos va a juzgar y que va a abordar cualquier problema que tengamos, no solo pues personal como mujer, sino también
de alguna amiga, de mi pareja, de mi esposa, de mi novia, y que pues quizás no se ha abocado a un profesional o alguna profesional, la doctora puede ayudarnos sin ningún tipo de prejuicio o juzgar. Muchas gracias, doctora. Ya para cerrar esta fabulosa entrevista, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a las mujeres en general que están en cambios no solamente en su cuerpo, porque están iniciando su desarrollo, o porque están pues pasando esta otra mitad de su vida, que sería la menopausia, y que ven el alcohol como algo normal dentro del entorno social y en sus vidas? Bueno, considero que valoren, ¿verdad?, todo lo que hemos platicado sobre la salud. El consumo a veces del alcohol empieza así, un consumo social, un consumo leve, pero realmente cuando uno entabla conversaciones con personas que ya tuvieron un problema muy severo de alcohol o de sustancias, pues ellos mismos te dicen, empecé así, empecé con mis amigos, ¿verdad? Un fin de semana, después ya no era solo sábado, sino viernes. Después ya no era viernes y sábado, también jueves. Entonces eso es así. Toda adicción es progresiva. Entonces nunca un consumo de una sustancia que me lleve a mí ya a tener problemas sociales es algo bueno o es algo normal. No solo voy a tener problemas en mi entorno familiar y en mi entorno social, sino problemas en la salud, que al final, como bien dice el dicho, el cuerpo pasa factura, ¿verdad? Y es cierto, definitivamente. Entonces, mientras más nosotros podamos tener un estilo de vida saludable, es muchísimo mejor, no solo para este momento, sino para futuro, ¿verdad? Cómo quiero envejecer, cómo quiero incluso pasar esa etapa de la menopausia, cómo quiero verme más adelante con mi familia, mis hijos, mis nietos. O sea, tenemos que pensar a futuro, no solo en este momento, tal vez la atracción o esa situación que me hace feliz, me hace sentirme bien, sino a futuro, cómo voy a estar y cómo me va a afectar. Entonces, esa sería mi recomendación para cada uno, ¿verdad? Que analicemos esa situación y que seamos conscientes que todo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, pues va a tener repercusiones, tanto bueno como mal, va a tener consecuencias positivas o negativas. La doctora Ligia Llanes. Gracias por su presencia, doctora. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!